la necesidad que tiene una iglesia bíblica y fiel al Señor de hacer todo, hermanos, sometido a la palabra de Dios. Así que es la importancia de reconocer los oficios en la iglesia, y el tema será manejado. Lo primero que vamos a hacer es tratar de entender la importancia de los oficios en general, es decir, por qué es necesario reconocer oficiales, pastores, diáconos, y luego voy a hacer algo particular, y es por qué es importante conocer la labor pastoral y por qué es importante reconocer la labor diaconal o el oficio de diácono. Como les decía, hermanos, yo creo que toda iglesia verdadera tiene el deseo de ser fiel a la palabra, lo que significa que todo debe ser sometido a la palabra de Dios. Toda área de la iglesia, así como de nuestras vidas, como que no es algo que hacemos hoy y mañana, no, sino que así como toda área de la iglesia, todo rincón de la iglesia debe ser gobernado por la Biblia, también esto debe ser una constante en el pueblo de Dios. Debemos cuidarnos, hermanos, de procurar ser bíblicos selectivamente, por ejemplo. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. En algunas cosas usar prudencia humana, sabiduría humana, y en otras cosas la Biblia. Como que también debemos cuidarnos, hermanos, de no ser hoy bíblicos y mañana nos empecemos, hermanos, a adormecer y a cada momento ir perdiendo de vista que todo lo tenemos que someter a la palabra, y algún día confundamos por nuestra experiencia y antigüedad nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Es decir, hermanos, Dios nos puede dar madurez en la Escritura, y puede ser que un día nos veamos tentados a no depender del Señor ni de su palabra, y empecemos a hacer las cosas asumiendo que estas son bíblicas. Así que es ser bíblicos en todo y siempre. ¿Por qué es necesario reconocer los dos únicos oficios que deben estar en la iglesia? Al fin y al cabo, alguno pensará, muchas iglesias funcionan sin ser estrictos en esto. Déjeme plantearle algunas razones por las que es necesario, imperativo y muy relevante reconocer estos oficios. Así que aquí están las razones generales. Primero, si deseamos ser una iglesia cada vez más bíblica y fiel a la mente de Cristo, debemos saber la organización fundamental de la iglesia. Si deseamos en verdad ser bíblicos, hermanos, ser bíblicos no es lo que diga un cartel afuera de la puerta, iglesia bíblica, y lo que diga la página web, somos una iglesia bíblica, sino porque desde su composición, estructura, principios y demás son claramente estipulados y guiados por la palabra de Dios. ¿Cómo se organiza fundamentalmente una iglesia? Filipenses 1:1, en esta salutación claramente vemos la organización básica de una iglesia. Aquí nos habla de los santos, de la iglesia en general, de los ancianos y de los diáconos. Ahora, dentro de esa organización hay más organización. Es decir, no solo basta que entendamos o sepamos cómo se organizan las iglesias bíblicas, sino que dentro de esa organización hay más organización. En Hechos 20, por ejemplo, encontramos que en el tercer viaje misionero de Pablo, él llegó a Éfeso, y nos dice el versículo 17 que envió desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y aquí se nota, habla de la iglesia y de los ancianos de ella. Empezamos a notar cómo estaban compuestas las iglesias del primer siglo, las iglesias apostólicas. De manera que reconocer el modelo siempre va a ser a favor de la fidelidad de una iglesia. Una iglesia debería comparar, decir, bueno, hoy día
Mi iglesia se parece en su estructura a la iglesia apostólica. ¿Y cómo debería ser? ¿Cómo se conformaban las iglesias apostólicas? Estaba la iglesia, estaban sus ancianos, y en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, del 8 en adelante, Filipenses 1:1, que también había otra clase de individuos llamados los diáconos. Es interesante que en las palabras que el apóstol Pablo le dirige a los ancianos de Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, al final, hermanos, ¿quién organiza la iglesia local de tal o cual forma? El Espíritu Santo. No es la iglesia la que se organiza. Es la iglesia que se organiza, pero bajo la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Quién pone los pastores? Aquí dice, el Espíritu Santo os ha puesto. Os ha puesto. Y así me imagino pasa con los diáconos. La iglesia, entonces, si somos bíblicos, si queremos ser bíblicos, nos toca saber esto, hermanos, cómo se organizan las iglesias bíblicas. El día de mañana, no solamente nosotros, sino que se nos dará la oportunidad para ayudar a otra iglesia, para hacer misiones. Y entonces, hermanos, toda la iglesia debe ser una. ¿En qué es lo que vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a apoyar para que en una iglesia haya qué exactamente? Y eso nos ahorraría grandes conflictos, porque si todos pensamos que en una iglesia lo primero que va a haber son sus miembros, y luego sus ancianos y sus diáconos, creo que sería una buena procura de la manera como nosotros nos organizamos y el día de mañana podemos ayudar a otros. Pero segundo, si deseamos ser una iglesia cada vez más bíblica y fiel al Señor, será necesario reconocer estos oficios. Reconocer estos oficios. No nos podemos quedar, hermanos, en saber. Todavía no somos bíblicos. Bueno, es una buena manera de empezar a ser bíblicos. Conocer la voluntad de Dios. Pero, hermanos, nos quedaremos conociendo. Nos diremos, ya entendemos, qué bueno. Pero sin embargo, es que estamos tan contentos con el pastor y sin diáconos, porque igual la iglesia funciona así. No hay ningún problema. No, hermanos. Recuerdo que lo primero es aprender. Usted no puede hacer nada si no lo aprende primero. Bienaventurado el que recibe estas palabras, parafraseando, y las hace. Así que, hermanos, debemos darnos a la voluntad de Dios, las iglesias, hermanos, y vamos a suponer, hermanos, que fruto de esta enseñanza reconocemos algunos oficiales, podemos decir, y ya, después de reconocer los próximos oficiales, ¿eso es todo lo que nos toca hacer? No, hermanos, porque nos toca seguir mirando, y uno dirá, no, pues si así fuera, aquí tendríamos como 20 pastores, pues que así sea, si el Espíritu Santo los pone. Es una exageración porque no he visto una iglesia con 20 pastores, ¿verdad? Pero, hermanos, si Dios los diera, ¿qué significa eso? Pues que sí, ¿no? Pues que el Señor quiere y punto, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ya lamentaríamos no tener ni uno. Así que, hermanos, no solamente es entender, por ahí empieza todo. Y parte de estas clases, por supuesto, es que entendamos. Pero también, hermanos, reformar significa corregir lo deficiente. Las iglesias no podemos encogernos de hombros y suspirar de deseos y no trabajar, o solamente seguir poniendo este asunto en el culto de oración. Oremos por conformarnos, por conformarnos. Yo me pregunto, ¿y cómo Dios nos va a responder? ¿Cómo Dios nos va a responder? Me imagino, hermanos, que la manera es que la iglesia también busque hacer la voluntad del Señor. Por supuesto, no hay iglesias perfectas, pero todas las iglesias podemos encaminarnos a corregir lo deficiente. Este fue el proceder de los apóstoles en Hechos 14, 21 al 23. Note, hermanos, todo es un proceso. Yo sé que es un proceso. No todas las iglesias empiezan el día 1 con miembros, pastores y diáconos. Eso no pasa nunca, ¿verdad? Nunca. Pero mire cómo se van corrigiendo las cosas. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a
Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Más o menos la historia, hermanos, es que hacia allá los apóstoles iban haciendo discípulos y los dejaban organizados. Cuando llegaron acá, dijeron: ¿y por qué no nos devolvemos confirmando los ánimos de los discípulos? Y tomaron acá y fueron constituyendo ahora ancianos en cada iglesia. Hacia allá los evangelizan y los dejan organizados, y hacia acá, hermanos, les constituyen ancianos. ¿Nota? Los apóstoles no dijeron: bueno, ya creyeron, gloria a Dios, eso es mejor que ser un impío, y vayamos a otros lugares, vayamos a África, vayamos a China, y prediquemos allá el evangelio donde no ha sido predicado. Hermanos, todavía las iglesias no estaban completas. ¿Hasta qué? Hasta que se constituyeran y se constituyeran ancianos en cada iglesia. Hay que corregir lo deficiente. Esa fue la fórmula de los hermanos, y una iglesia no puede decir: pues todas las iglesias son imperfectas, la nuestra es imperfecta porque no tiene pastor. Bueno, sí, está bien. ¿Y qué vamos a hacer? Orar, oremos, a ver, ¿qué están esperando? ¿Que se abra una galleta de la buena suerte del cielo y se caiga un anciano de allá? No, hermanos, hay que trabajar de la ayuda del Señor con oración. También es clara la exhortación de Pablo a Tito, Tito 1:5. Escuche: por esta causa, Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para Pablo, hablándole a Tito, ¿qué cosa, entre otras, era una deficiencia de la iglesia? Que no había ancianos. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pues que son las iglesias, somos imperfectas, pues ahí vamos, hagámosle. No. Para eso te dejé. Es decir, yo sé que tú no das los dones, Tito, pero para eso te dejé, para que trabajes reconociendo. Y después le dice qué tipo de gente, pero ese es el asunto. Así que, hermanos, una iglesia como la nuestra, gloria a Dios porque tiene un anciano, pero, hermanos, todavía hay deficiencias que hay que reformar de acuerdo a la palabra de Dios. En Hechos 6 se nos habla de otra irregularidad, otro problema que surgió en la iglesia. Hechos 6:1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Así surgen los primeros diáconos, hermano. Había una irregularidad. Yo sé que no eran diáconos oficiales, estamos en ese proceso, ¿verdad?, de cómo el Espíritu Santo iba guiando la iglesia, pero el punto es este: ¿cómo se reconocieron estos primeros diáconos? Partiendo de una irregularidad. Aquí había algo que corregir, aquí hay un error, y no decían: bueno, pues si a las viudas les gusta, bien, o si no, pues ya miren a ver qué van a hacer. Y, bueno, hermanos, un momento, que hay algo que está mal. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos? Pues vamos a organizarnos de acuerdo a la mente de Cristo, y el Espíritu Santo iba dando luz. Recuerdo que en la época de transición apostólica se iba revelando muchas cosas de la organización de la iglesia. Y tercero, general. Si deseamos ser una iglesia cada vez más bíblica y fiel a Cristo, nos es necesario saber qué tipo de persona debería ocupar estos oficios y cuál es su oficio. ¿Qué tipo de personas deberían ocupar estos oficios y cuáles son sus oficios? No solo, hermanos, debemos saber, reconocer, sino tener esa base para reconocer tanto los oficiales como aprender a reconocer para qué es que Dios los da. Muy importante, hermanos, muy importante. Debemos mostrar interés nosotros. Esto no es asunto, bueno, como el hermano está siendo visto para diácono, pues que él ponga atención, qué es lo que le toca hacer. Pues, hermano, nos toca poner atención a todos, porque entonces, ¿qué vamos? Primero, ¿con qué requisitos los vamos a reconocer? La iglesia debe ser entrenada para entender qué tipo de persona debería ocupar ese oficio. El poco estudio de este tema
no va a ser que reconozcamos mejor a los hombres de Dios. Es necesario, hermanos, estar convencidos que la palabra de Dios nos da requisitos en las áreas que debemos ver en los hombres de Dios. No vamos a este tema y decimos, hermanos, ya usted sabe, aquí está el hermano Fulgencio, usted sabe que el hermano fue el que más dinero dio para construir este templo, porque sería una distinción de hacerle un diácono. ¿Qué les parece, hermanos? Que lo amamos tanto. Pues, hermanos, hermano Fulgencio, gloria a Dios que dio para el templo, pero si no califica, mis hermanos. No podemos decir, ya que este hermano, ustedes saben que nuestro hermano es el que más ofrenda en nuestra iglesia, eso pasa. Entonces lo reconocen como diácono. De pasada no lo reconocen como pastor, y eso porque a veces es anciano. O si no, mire, por allá va a dar. Hermanos, y cuando organizamos la iglesia y cuando delimitamos los oficios, no somos nosotros. No vamos al tema diciendo, bueno, es que yo en la iglesia pasada donde vengo, hacíamos así las cosas. Ni siquiera nos preguntamos, ¿cómo se conformaron las iglesias de la Reforma? No. Ni la pregunta es, ¿y cómo hacían los bautistas antes en la iglesia? Ni siquiera esa es la pregunta, hermano. Es que dice la palabra de Dios. Punto. Y aunque podemos aprender algo del pasado y de la Reforma, gloria a Dios, no es ni lo que funciona ni la tradición, sino la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Así que, hermanos, imaginen un cuadro donde no tengamos un hombre con requerimientos bíblicos. Lo amamos, lo apreciamos mucho porque es nuestro hermano, pero no podemos con buena conciencia decir, él es un pastor bíblico. Porque cuando lo reconocimos, no lo reconocimos bíblicamente. Sería difícil, hermanos. Vamos a tener que lidiar con que lo amamos, pero con ese tropiezo de que este hombre no es ejemplo, no es un buen ministro del Señor. Nos serviremos a Dios con buena conciencia. Así que si de fidelidad bíblica se trata, debemos mirar lo que dice la palabra. Ser anciano, ser presbítero o pastor exige ciertos requisitos. Escuchen, no ciertos ideales o esperanzas, sino requisitos. El deseo es un requisito, pero no es el único. Dice, pero es necesario. Así que, y en el caso del obispo, dice, y que el obispo sea. ¿Ya? Para el pastor es necesario que, y para el obispo, que el obispo sea. Así que, hermanos, no es, los oficios de la iglesia no son un premio para el hermano tibio a ver si se nos arregla poniéndole un cargo. Ay, mire, es que está tan bueno. Es que si le damos este oficio, se anima en el Señor. Es que si usted no le da responsabilidades, él nunca va a tomar responsabilidad. Dele responsabilidad y verá cómo se arregla. Uy, hermano, eso ni en los salones de clase funciona, ¿verdad? Mucho menos en la iglesia de Jesucristo. Ahí dice, es necesario que sea. Él tiene que ser algo. No vamos a usar los oficios para ver si se transforma en eso. Específicamente así aconsejé a una iglesia en el pasado, hace poco. No es que tenemos un líder que eso anda cometiendo errores cada momento. ¿Y sabe cuál es el error? Que ustedes le dieron un oficio para que él madurara como cristiano en el oficio. Es necesario que sea. Que sea. Y si es, lo reconocemos. No vamos a usarle el ministerio para ver si se transforma en irreprensible marido de una sola mujer. Está experimentando. No, hermanos, esto no es así. También vemos los oficios. Ruego a los ancianos que ruega tal cosa. Que los ancianos tal cosa. Hermanos, y también eso enseña a la iglesia qué hacer o qué esperar de los oficiales. ¿Cómo podemos decir el hermano está siendo un diácono diligente o negligente? ¿Con base en qué, hermanos? Si no es con base en la palabra de Dios, en la Escritura. Y también la iglesia entiende qué es lo que Dios espera de parte de ustedes hacia los oficiales. En el caso de los pastores, por ejemplo, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos.
En el caso de los diáconos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza. Así que así como se requiere que la iglesia conozca qué esperar de ellos, también la Biblia nos dice qué esperar de la iglesia hacia ellos. Si queremos ser una iglesia bíblica, es todo bíblico, hermano. Todo bíblico, todo bíblico. Ahora, déjeme ir hacia lo particular. Hablemos del oficio pastoral. ¿Por qué es importante reconocer el oficio pastoral en la iglesia? Positivamente hablando, podemos decir que el liderazgo piadoso de una iglesia va a ser de influencia para la bendición del pueblo de Dios. El liderazgo piadoso es una bendita influencia para el pueblo de Dios. Hay muchos ejemplos escriturales, pero permítame limitarme a uno. En Josué 24:31. Dice la palabra de Dios: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Hermanos, usted sabe que este pueblo se desvió, pero lo que quiero enfatizar es que en Josué 24:31 se nos dice que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo que esos ancianos vivieron. Gloria a Dios. Dios usó a los ancianos para enseñar al pueblo, para retener a ese pueblo sirviendo a Dios. Aunque después que todos ellos murieron, se levantó una generación distinta. Pero mire qué bendición es la influencia de los ancianos sobre un pueblo. Mientras ellos estuvieron, gente piadosa, los gobernaron, y mientras ellos cuidaron del pueblo, el pueblo siguió al Señor. Yo sé que se dan excepciones a veces. Hay líderes piadosos frente a un pueblo que los rechaza. Lea la biografía de Jonathan Edwards. Es ridículo ver cómo su propia iglesia lo echó. Dice la historia que como había gente de su iglesia, que cuando él empezó a predicar aplicativamente, muchos se fueron de la iglesia. Y cuando su iglesia misma lo echó, le dijeron: bueno, usted ya no es pastor, pero mientras le traemos el reemplazo siga predicando. Bueno, el hombre se siguió predicando ahí, recuerdo. Y esa gente que se había ido, volvió. Obviamente lo encontró ya más anciano, pero volvió y decían: este predicador sí es mejor que el que se fue, no se había ido. Este sí es mejor. Ese Edward sí era, este sí es mejor, era el mismo. Pero bueno, usted sabe. Esas son excepciones. Sí puede haber líderes piadosos y un pueblo rebelde, pero no son casos corrientes. Puede haber pueblos piadosos con líderes rebeldes, pero no es la regla general. La regla es que como es el líder, es el pueblo, porque Dios los ha elegido para hacer influencia. Así lo dice 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué es importante el ejemplo? Porque el ejemplo genera influencia, y si el líder es piadoso, su ejemplo piadoso influirá a otros. Pablo agrega en Hebreos 13:7, que se acuerden de los que los han guiado, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que Dios ha puesto a los ancianos como modelos, patrones, para que influyan al pueblo y el pueblo los imite. Probablemente, dice un autor, no hay ninguna influencia tan uniforme y poderosa en la formación del carácter de una persona como el ejemplo. Somos criaturas de imitación. Ese principio está en nuestra naturaleza. Desde que somos niños pequeños, somos propensos a copiar la conducta de los que están relacionados con nosotros. Así que en este punto, es difícil leer las Escrituras sin reconocer que es un principio cierto. Pero hablando del oficio pastoral, también es necesario reconocerlo
porque el destino de muchos depende de este oficio. El destino de muchos depende de este oficio. Las palabras de 1 Timoteo 4:16 ponen en gran perspectiva el oficio pastoral. Pablo le dice, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, hermanos, cómo el destino de muchas personas va a tener que ver con el oficio pastoral. A Timoteo se le ordena vigilar su alma, primero para su propia salvación. Es decir, Timoteo, tú no estás por encima de los medios a usar para tu propia salvación. Pero también dice que debe tener cuidado de la doctrina y persistir, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo no debe decir, bueno, ellos son elegidos, si son de Dios perseverarán, a pesar de que yo sea tal o cual cosa, a pesar que les predique o no, si son elegidos se salvarán. Recordemos los medios que Dios usa para tener a su pueblo a salvo. Si Dios nos cuida, nos preserva, sí, pero a través de medios. Dice que él debe estar cuidado de sí mismo, tener cuidado de sí mismo y de la doctrina o de la enseñanza. Dios usará como instrumento al ministro para afirmar y sostener la fe de los creyentes. Juan Calvino, comentando este texto, dice, no es por demás que estimulemos a nuestros pastores a que sean solícitos, porque ellos saben que su propia salvación y también la de otros depende de la dedicación y perseverancia con que ellos se dediquen a su oficio. Ahora bien, dice Calvino, esta exhortación se aplica a toda la iglesia en general para que no se escandalice de la sencillez que al mismo tiempo vivifica las almas y las preserva. Ni tampoco debe extrañarse de que Pablo atribuya a Timoteo la obra de salvar a la iglesia, porque ciertamente todo lo que se gana para Dios es salvado, y es por la predicación del Evangelio que somos unidos a Cristo. Y así como también la infidelidad o el descuido del pastor es desastroso para la iglesia, así la causa de la salvación es justamente atribuida a su fidelidad y diligencia. Este texto al revés quiere decir que si el pastor no tiene cuidado de sí mismo ni de la enseñanza, que es negligente con su alma y descuidado en la predicación, esto desembocará en un cuadro muy sombrío. Ser anciano no es cualquier cosa, no es un juego. Tener una persona dedicada al cuidado de la sana doctrina y la enseñanza no es despreciable. Tenerlo allí es uno de los medios que Dios usará para preservarnos en Jesucristo. Uno tiembla, hermanos, ante el pensamiento de iglesias que no tienen ancianos o que los que hay son negligentes. Esa iglesia está en peligro. Ese hombre está en peligro, pero esa iglesia está en peligro. Huya, huya por su alma. Calvino otra vez dice, si en esta forma un buen pastor constituye la salvación de sus oyentes, que los hombres malos y negligentes sepan que su destrucción debe atribuirse a aquellos que los tienen a cargo. Porque así como la salvación del rebaño es la corona del pastor, así también de los pastores descuidados se requerirá todo lo que se pierda. También, hermanos, recuerde que ahora negativamente, el liderazgo impío o no piadoso, por personas no calificadas, es una puerta para la maldición. El liderazgo impío o no piadoso, tenemos por personas no calificadas, es una puerta para la maldición. Cuando Israel se dividió en dos reinados, uno al norte, otro al sur, después de la muerte de Salomón, el reino del sur seguía bajo las regulaciones levíticas y del templo. El primer rey del reino del norte fue Jeroboam, hijo de Nabat, de la cual se nos dice que organizó una adoración religiosa que él se inventó e hizo que Israel cometiera pecado. Para impedir que la gente fuera a Jerusalén, al sur, a adorar,
hizo becerros de oro, mandó que el pueblo los adorara, él mismo eligió sacerdotes, inventó un culto él mismo, fiestas religiosas él mismo. Y en Primera de Reyes 12:33 dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Por eso el juicio de Dios vino primero a ellos, porque su líder se corrompió el culto, se inventó una religión aparte. El Señor no solo castigó a Jeroboam, sino al pueblo. Este liderazgo, lamentablemente, el del primer rey, se estableció como patrón para los israelitas, quienes siguieron rey tras rey haciendo lo mismo que hizo Jeroboam. Segunda de Reyes 17, 20 al 23. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. ¿Qué nota usted de un líder impío, un líder no cualificado? Hermanos, no solo él se perjudicó a Israel, y lo perjudicó generación tras generación hasta el exilio. Lo que hace la influencia de un mal hombre en el liderazgo. Bueno, uno pensaría que en el reino del sur la cosa iba a ser distinta, pero en su historia vemos que llegó al reinado el malvado Manasés. El pueblo siguió a Manasés en su mal liderazgo, aunque con el tiempo Manasés se volvió a Dios. Ya el daño quedó hecho. Segunda de Reyes 23-25 dice que no hubo otro rey ni antes ni después tan piadoso como Josías. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo esto, o sea, pese a que Josías era un hombre piadoso, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Ni siquiera el rey piadoso revirtió el juicio del rey malo. El Señor Jesucristo enseñó: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10:24. De hecho, hermanos, los discípulos no van a superar a su maestro, y es muy difícil encontrar que si un líder es malo, el discípulo lo supere en piedad. El discípulo nunca es mayor que su maestro. Por eso siempre decimos, hermanos, que si una persona llega a la convicción que está bajo el liderazgo de un hombre impío, tiene que salir por su propia vida, por su propia alma. Nunca va a ser mejor que él mientras permanezca bajo su liderazgo. El liderazgo puede traer bendición, como lo vimos, pero puede abrir la puerta a una gran maldición. Es un reto para todos. Seamos cuidadosos en establecer en la iglesia quiénes van a ocupar los puestos de liderazgo en ella. Si el mundo tiene cuidado de quienes van a ocupar los puestos de gobierno y gerencia, que a la vez son de ganancias temporales, ¿cuánto más debemos tener cuidado con aquellos que van a guiar espiritualmente al pueblo de Dios, a la iglesia, en los asuntos eternos? No olvidemos que la calidad del liderazgo del pueblo de Dios es la clave para su bendición o para su destrucción.
Eso en cuanto al oficio pastoral. Porque es necesario, hermanos, entonces reconocer el oficio pastoral. Es una bendición, un líder piadoso, porque influirá con su ejemplo, ¿verdad? Negativamente hablando, porque si no lo reconocemos habrá una puerta a la destrucción. Y ahora, hermanos, finalmente, ¿por qué es necesario reconocer el oficio diaconal? Vamos a derivar la importancia de reconocer los oficios en la iglesia de Hechos 6, 1 al 4. Ahora, yo daré una explicación mayor cuando expliquemos el oficio diaconal, pero por ahora estamos en una generalidad. Dice la Biblia, Hechos 6, 1 al 4, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Yo tengo que explicar qué pasaba aquí. Recuerdo que luego que el Evangelio, cuando el apóstol Pedro recibe la indicación, Pedro mata y come, es una invitación del Señor a que el Evangelio ya debería salir de los aparejos judíos, penetrar a los gentiles. Es el Evangelio penetrando a los gentiles. Entonces las primeras iglesias estaban compuestas no como la sinagoga judía. ¿Quién iba a la sinagoga judía? Pues los judíos. ¿O al templo judío? Pues los judíos. Las iglesias cristianas se empezaron a organizar ¿cómo? Pues con el que creyera en Cristo. Si era judío o gentil, estaba ahí. Y eso, el número de los discípulos creció, pero hubo murmuración de los griegos, pues de los gentiles, contra los hebreos. ¿Cuál era su reclamo? Que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, que es una acusación de parcialidad. Es decir, habían viudas, me imagino que a cuidado de la iglesia, y cuando se les distribuía alguna ración, no sabemos exactamente cómo, pero cuando se les distribuía la ración, como que las griegas decían, uy, ¿por qué a ellas les dan más? O ¿por qué les dan a ellas y a nosotros no? Entonces ahí empezó a haber un murmullo en la iglesia, una cosa fea, hasta que los hermanos gentiles pusieron la queja a los apóstoles. Estamos viendo esto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, es una asignación general. No creo que necesariamente ellos llevaran los platos a la mesa, sino que no es bueno que ellos dejen el servicio para encargarse de estos asuntos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De manera rápida, quiero que miremos y derivemos varios asuntos que se nos plantean aquí. Uno preliminar. Note que a más personas que conforman la iglesia, la organización de una iglesia se hace más urgente. Si una iglesia es de 10, pues el Señor da dones para eso. La iglesia crece, y entonces ¿qué toca? Hermanos, mayor organización. Pero también hay otro principio aquí preliminar. Entre más personas conforman la iglesia, los problemas también se multiplican. Tenga en cuenta eso, hermanos, porque usted debe comprender, hermanos, que el crecimiento lo da Dios, gloria a Dios. Y que las iglesias, hermanos, no tenemos un número como mínimo o máximo, sino lo que Dios dé. Pero tenga eso en cuenta. Así que, ¿qué podemos derivar del oficio diaconal de este texto? Primero, porque es necesario reconocer el oficio, porque se cubren las necesidades que la iglesia tiene por obligación atender. Sabemos que es la voluntad de Dios que la iglesia atienda a las necesidades temporales de los hermanos que están en necesidad. Ya, eso es claro en la Biblia, que en la iglesia hay hermanos que tienen necesidad y que la iglesia, en la medida de sus posibilidades, tiene que atender la necesidad de los necesitados en la iglesia. Pero el texto nos muestra que aún con los apóstoles vivos,
no se dio abasto para cubrir esas necesidades. Uno dice, estaban los apóstoles vivos y estaban ya los 12 ahí funcionando. Vamos a hacer de cuenta, no eran pastores locales, pero haga de cuenta, tenían 12 hombres allí para mirar por todo el pueblo. Y ni aun con eso, hermanos, ni aun con eso, se dieron abasto para atender a todos. Para cubrir todas las necesidades que había y poder conocer las particularidades de eso. Es decir, yo creo que si ellos se hubieran dado cuenta que había algo irregular, pues lo cambian. Pero esto avanzó y ellos todavía no podían saber todo. Hablando de los apóstoles, de 12, ¿verdad? Ahora, mientras ellos ministraban el evangelio, al mismo tiempo se presentaban falencias donde se presume que se desatendía a hermanos que debían ser atendidos, en este caso viudas que deberían ser atendidas, se estaban desatendiendo. O al menos ellas creían que no se les estaba atendiendo. Al fin era un problema. Si era cierto, tocaba atenderlo. Y si no era cierto, pues tocaba atenderlo, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿y por qué dicen eso? Ah, no, mire, es que, ¿me hago entender? Finalmente, sea lo que sea, los apóstoles no pudieron. Decían, no podemos atender todo esto. Las iglesias debemos considerar cuán importante es reconocer el oficio diaconal, porque el ministerio pastoral, por virtuoso que sea en cada iglesia, no va a alcanzar a conocer todas las cosas, ni se van a dar abasto para atender las necesidades que hay que atender en los hermanos de necesidad. Te dirán, no, pues es que tenemos 5 eruditos como pastor. 5. Bueno, hermanos, allá habían 12 y todavía no pudieron. ¿Por qué es necesario reconocer los diáconos? Porque el ministerio pastoral, por virtuoso que sea, no va a alcanzar a conocer todas las cosas, ni se va a dar abasto para atender las necesidades que hay que atender con los hermanos que tienen necesidad. Por eso es necesario, hermano. Lo segundo, porque es necesario, porque es importante reconocer el oficio diaconal, porque se ejercerá el cuidado necesario y sabio que al atender a sus obligaciones la iglesia debe tener. Porque se ejercerá el cuidado necesario y sabio que al atender a sus obligaciones la iglesia debe tener. ¿Qué significa esto? El texto implícitamente nos muestra la sabiduría que aporta este ministerio a la iglesia. En una iglesia es necesario atender a lo que el Señor nos ha mandado, es decir, atender a los necesitados, a los pobres, a personas en condición vulnerable, ya sea que esta condición sea temporal o permanente. Pero aquí va el punto. ¿Por qué necesitamos el ministerio diaconal? Porque ¿cómo saber si tal o cual persona es verdaderamente necesitada? ¿Ve? ¿Qué puede hacer una iglesia? Fácil. Cualquier hermano que diga, yo tengo necesidad, tome. Yo tengo, tome. Él tiene, tome. Hermanos, eso no es bíblico. Por eso es necesario el ministerio diaconal, porque debe tener sabiduría para saber atender las verdaderas necesidades. Escuche, la iglesia no es una entidad dispensadora de ofrendas, cerrando los ojos. Usted no pone aquí mi petición en esta ranura, la iglesia recibe la petición, cierra los ojos y entrega. La iglesia no es eso, hermano. La iglesia no es, pues es que yo tengo necesidad. Ah, bueno, tome, hermano. Es que yo tengo, tome. Es que él tiene, tome. Equivocado, eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo de creyentes que todo deben hacer bíblicamente para la edificación de los hermanos y la gloria de Dios. Entonces hay que meterle sabiduría a esto, hermanos. Sabemos, por ejemplo, que en la iglesia hay necesidades
Pero también en Tesalonicenses se nos muestra la existencia de quienes viven desordenadamente y ambos pasan necesidad. El necesitado pasa necesidad y el que vive desordenadamente pasa necesidad. Pero la Biblia nunca nos dice que al que vive desordenadamente se le debe atender, sino que se le debe disciplinar, empezando por quitarle el compañerismo. ¿Ya? Bueno, hermanos, ¿cómo hacemos para saber? ¿Cómo hacemos para saber? Pues debe haber un grupo de personas que no solamente digan, es que él me dijo que necesitaba, sino, hermano, ¿y por qué usted está necesitando? ¿Por qué hay necesidad? Déjeme entender su caso. Déjeme averiguar. Déjeme hago preguntas. Porque la iglesia es administradora de los recursos que recibe. Sí, en la mayordomía. Usted sabe que yo me invento palabras, ¿verdad? Ahí me inventé otra. Es decir, hermanos, la iglesia va a dar cuenta por los recursos que recibió y cómo los administró. No es cierre los ojos, hermano, y hágale. No, hermanos. Esa no es la manera de representar los intereses de Cristo. Así que, ¿cómo usted sabe si el hermano es necesitado de verdad? Si vive desordenadamente, si la solución no es darle, sino enseñarle. ¿Quién hace ese oficio? Uy, hermano, ojalá que sean los diáconos, por supuesto, porque, hermanos, los pastores, por virtuosos que sean, nunca se van a dar abasto con esto. Hay gente que debe hacer preguntas, que debe discernir, que debe traer reportes. Sabemos que en la iglesia, por ejemplo, en Timoteo se nos enseña que había una lista para las viudas. Pero, ¿cuál era la orden? ¿Se hizo una viuda de él? No, primero haga una lista. Bueno, una lista. Bueno, ¿sí ve? ¿Quién hace la lista, hermanos? Sí, se la manda a Timoteo porque él está en supervisión. Pero, ¿quién hace la lista? ¿Quién? Bueno, y en la lista que sea la mujer que ¿Quién mira? ¿Quién pone? ¿Quién dice, esta mujer necesita, esta mujer? Dice que si esta mujer que es viuda no tiene ni hijos ni nietos que vean por ella, debe ser atendida. ¿Y cómo hacemos para saber si tienen hijos o nietos? ¿Cómo hacemos, hermano? Uy, no, hermano, no manden a los pastores a hacer eso. ¿Me hago entender? Porque ellos lo pueden hacer, obviamente lo pueden hacer, pero hermanos, todo el tiempo que eso está ocurriendo, lo hacen en detrimento de lo que sí deben estar haciendo. El oficio de diaconal aporta sabiduría. Ellos no toman decisiones por sí mismos, pero ellos aportan sabiduría al ministerio pastoral. Ellos traen reportes. Ellos dicen, a mí me parece, yo he averiguado, hablé con tal hermano, examinan, dan prioridades, hacen preguntas, miran casos y obran en coordinación con los pastores, la manera más sabia de ayudar a cada cual, si es legítimo hacerlo. Son los hermanos que deben estar pendientes de las llamadas 3 mesas, que deben atenderse regularmente en las iglesias. La mesa de la comunión, la mesa de los pobres y la mesa pastoral. Deben estar preocupados y mirando que la ración llegue adecuada y sabiamente a esas 3 mesas. No lo hacen independiente del pastor, pero lo hacen como una extensión de la supervisión que el pastor tiene. Son las manos, ¿verdad? O los ojos de un pastor donde no pueden llegar. Y último, ¿por qué deberíamos reconocer el ministerio diaconal en la iglesia? Porque se permitirá que el ministerio pastoral sea más eficaz. Note la carga de los apóstoles, a quienes tomaremos como ejemplo de esto. Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vuelvo y le digo, esa es una palabra que se usó, no necesariamente que los diáconos eran los encargados de servir, eran los encargados de coordinar todas esas cosas. Y los apóstoles dicen, no es justo, no es justo.
Es decir, no es correcto que nosotros dejemos la palabra, es decir, nuestro ministerio para lo que Dios nos ha llamado, para ocuparnos en esos asuntos de las minucias, de las cosas temporales, que eso la iglesia debe hacer, pero no es justo que eso ocurra. Y después dicen, escojan estas personas y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ay, hermanos, le voy a decir algo según este texto. Un pastor diligente va a orar menos y va a estudiar menos cuando no hay diaconado en la iglesia. ¿En perjuicio de quién? Y del pastor, porque ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que la oyeren, hermanos. Si la iglesia no tiene dones, ¿qué hacemos, hermano? Pero si tiene y no lo reconocemos, el pastor va a tener que sentarse a decir, ¿para quién me dijo que era, hermano? Déjeme pensar, déjeme averiguar. Y entonces uno empieza a recordar conversaciones, cosas y decir, hermano, mire, no hagamos esto, hagámoslo así. Y está bien, para eso estamos, ¿verdad? Pero hermanos, si nos dedicamos constantemente a eso, hermano, esas cosas quitan atención a la oración y al ministerio de la palabra. Si el pastor es el conserje, hace la lista, hace la programación, llama, bla, 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 bla. ¿Qué tiempo le queda, hermano? La iglesia es la primera damnificada si el anciano se empieza a ocupar de lleno en las cosas que puede hacer otro, por legítimas que son, hermanos, porque atender al pobre es legítimo. Ellos deben estar lo más libres que se pueda para darse a la predicación y a la oración. Reconocer el oficio diaconal hará que el oficio pastoral sea más eficaz. El beneficio se lo lleva a la iglesia, hermanos, porque imagínense el pastor orando más y volviéndose más preciso en su predicación. Es necesario, hermanos, y podemos preguntarnos, ¿y qué resultado tuvo el obedecer la voz del Espíritu Santo, eligiendo varones cualificados para ese oficio, y a su vez dejando a los apóstoles libres para poder dedicarse por completo a la predicación de la palabra de Dios y la oración? ¿Qué resultado hubo? ¿Qué resultado hubo? Lea el versículo 7, Hechos 6:7, ahí mismo. Había el problema, los apóstoles sugirieron o mandaron, la iglesia respondió, se reconocen a los oficiales. Mira el resultado, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, queremos ver este escenario en nuestra iglesia. Que la palabra de Dios crezca, el número de los discípulos se multiplique grandemente, y muchos sean añadidos a la iglesia. Pero esto vino como resultado ¿de qué? De reconocer los oficios pastoral y diaconal. En este caso, diaconal. Pero por implicación, hermano, de los oficios de la iglesia. Oremos, hermanos, y trabajemos en dependencia del Espíritu Santo para conformarnos a una iglesia cada vez más bíblica.